Estás escuchando la frecuencia del 92.1 Universal Stereo, XHFOFM, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Universal Stereo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy es martes 25 de octubre de 1922. Este día tenemos a un invitado muy especial, una persona que ha aportado sin duda muchísimo al desarrollo del país, y no solo en el ámbito educativo, sino también en el filosófico, cultural y político, y que el día de hoy nos viene a hablar de su proyecto Regeneración Espiritual, sistema educativo que ha tenido grandes frutos en México. Recibamos a nuestro querido ministro de Educación, José Vasconcelos Calderón. José, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy bien, gracias. Emocionado por impartir este nuevo proyecto en la sociedad mexicana. Me imagino. Creo que no solo tú estás emocionado. Hay muchas personas que han leído sobre tu trabajo y créeme que cuando se enteraron de esta entrevista, saturaron las llamadas telefónicas de la cabina expresando el gusto y la emoción que tenían por escuchar hablar a la persona que está detrás de todo este avance cultural e intelectual que ha tenido México en tan poco tiempo. Muchas gracias por todo ese apoyo, pero quiero que sepan que este trabajo no solo es de una persona, sino de muchas otras personas que colaboraron para impulsarlo, y sobre todo de toda la sociedad mexicana que con su esfuerzo y ganas de salir adelante ha hecho posible este proyecto. Hablando de tu proyecto educativo, tengo una pregunta. ¿Cómo surgió la idea de regenerar el espíritu de la sociedad mexicana a través de la cultura y los valores sociales? Desde un punto de vista muy personal, no ha de haber sido fácil implementar este proyecto en una sociedad que apenas se está reponiendo de los estragos de la revolución. Exactamente, fue la carencia de un impulso que inspirara la confianza en el mexicano lo que me hizo pensar en un proyecto que resaltara todo ese potencial que la sociedad mexicana tiene para consolidar la identidad y la unidad nacional. Me he encontrado con personas que opinan que México no puede cambiar, pero es erróneo pensar esto, porque al final y al cabo todos somos hombres con criterio propio, abiertos al cambio y a la mejora, pero sobre todo tenemos la capacidad de humanizar el entorno en el que vivimos, es decir, nuestra sociedad. Además, debemos entender que México es un país rico en todo, porque tiene cultura, historia, recursos naturales, grandes intelectuales, artistas, entre muchas otras ventajas que se tiene como sociedad, solo que aún no nos hemos dado cuenta de ellas. ¿Por qué implementar tu filosofía por medio de la educación y no por otro medio? La idea que hemos tenido de educación a lo largo de estos años es que solo sirve para preparar personas capaces de desempeñar un trabajo para bastarse a sí mismos. Sin embargo, la educación no solo es eso, sino también es un medio permanente en el que se perfecciona a la persona y se le devuelve el amor por lo que es suyo, la confianza y la capacidad de juzgar su vida desde un punto de vista propio. Cabe aclarar que al educar a las personas se acaba con un complejo de inferioridad ante el extranjero y le brinda un sentimiento de justicia, permitiéndole crear al mexicano una sociedad democrática. Perfecto, dime, ¿quiénes influyeron para la construcción de tu pensamiento filosófico sobre la educación? Han sido diversos los filósofos de los que he retomado ideas para la construcción de mi filosofía. Filósofos tales como Pitágoras y su idea de la conducta como un sistema de armonía, Platón con la educación armónica resultado de la moral ciudadana, Plotino y su pedagogía estética, Bergson, Nietzsche, Kant, entre otros filósofos que gracias a sus ideas hicieron posible la formulación de esta filosofía pedagógica. Suena súper interesante. Pero, ¿por qué no abocarse a las teorías que han venido últimamente del extranjero, como las teorías de Dewey y Rousseau? Justamente ese es el problema de los sistemas educativos anteriores. Es decir, los sistemas aplicados últimamente no han sido hechos para México. Por ejemplo, Dewey responde a la situación de Estados Unidos y Rousseau reduce al hombre a una bestia, por lo que ninguna de las dos teorías sería factible aplicar en nuestro sistema educativo. Cuando nosotros, como responsables de la educación, aplicamos un sistema educativo que no es apto para nuestra sociedad, lo único que provocamos es frustración y un sentimiento de inferioridad en el pueblo, cuando observa que fracasó con un sistema extranjero. Por este motivo es preciso crear un sistema adecuado a nuestra sociedad. Está claro que no nos debemos aplicar las teorías extranjeras sobre la educación en nuestro sistema educativo. Sin embargo, me gustaría saber en qué se debe centrar nuestro sistema educativo y a qué grados escolares o personas está dirigido. Nuestro sistema educativo se debe centrar en la formación de hombres íntegros que sean capaces de aceptar, recibir y gozar su propia cultura. A mí no me interesa instruir personas para un trabajo, sino formarlas para acrecentar su sabiduría. Pero para lograr esto, las humanidades tienen un papel fundamental en el sistema educativo y la cultura es un medio para acrecentar el nivel de vida de los mexicanos.
Está claro que el sistema educativo estaría dirigido a todas las edades, sexo y religión. Sin embargo, debe haber un especial énfasis en los niños y jóvenes, porque ellos son los constructores de nuestra sociedad futura. Por este motivo, los maestros no solo deben transmitir contenidos, sino también deben ayudarlos a desarrollarse y orientarlos de una manera adecuada, para que puedan desarrollar las competencias necesarias para vivir en sociedad. Muy bien, ahora, los maestros son una figura elemental en la enseñanza. ¿Nos podrías decir su opinión respecto a cómo debe ser el profesor? Claro, es importante dejar en claro que los maestros deben buscar dejar esa autoridad letrada que antes utilizaban los antiguos pedagogos. Por lo tanto, deben ser una figura relativamente paterna, en la cual mezclen el amor y la autoridad al momento de enseñar. Como buenos guías, deben fomentar la felicidad colectiva, para que desde chicos los alumnos se alejen del egoísmo y busquen el bien común. Yo creo que sería útil decirle a todos los maestros que nos están escuchando cómo puede ayudar al educando a desarrollar esas competencias. ¿Les podría usted dar algunos consejos? Claro que sí. Deben promover dentro del aula la participación activa de los alumnos en actividades y tareas que les dejen un aprendizaje útil tanto personal como profesionalmente, es decir, un aprendizaje significativo. Permitan que sus alumnos vivan la experiencia de aprender por medio de la investigación para que formen su propio criterio. Me gustaría aclarar a los maestros que nos están escuchando que son la base del proyecto educativo, porque son los artistas que despiertan el sentimiento de querer aprender en los alumnos. Por eso, para enseñar bien, se debe saber el por qué y para qué sirve cada conocimiento que se desea transmitir a los alumnos. Sin embargo, es triste reconocer que la sociedad no valora como debería a los educadores. ¿Qué me puede decir de eso? Claro, es una realidad que los maestros no son apreciados y su salario representa ese hecho, lo cual crea una falta de motivación por parte de los educadores. Se debería de aumentar su sueldo y de darles el lugar que merecen en la sociedad, ya que en sus manos está el futuro de nuestro país. Ellos son los encargados de crear conciencia en nuestros jóvenes y de prepararlos para el trabajo de forma honrada. ¿De qué forma los educadores preparan para el trabajo? Es misión de los maestros el impulsar a los alumnos a querer trabajar, a mostrarles que el trabajo debe estar hecho por gusto y con libertad, que no vean el trabajo como un fin, sino como un medio por el cual se pueden perfeccionar, superarse a sí mismos. También debe prepararlos para enfrentar el mundo real con todo y sus problemas. Debe darles las herramientas para que al salir los alumnos puedan valerse por sí mismos. Hace un momento mencionó que la cultura creciente al nivel de vida de los mexicanos. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, por medio de la cultura conocemos nuestras raíces, antepasados, errores y éxitos del pasado, entre otros. Cuando un pueblo conoce su historia, se despierta en él el sentimiento de querer tener una identidad nacional, porque comprende su pasado y entiende la razón de los problemas del presente. Además, en la cultura está contenido el idioma, el cual permite mejorar las relaciones con los demás y su entorno. Sí, claro, totalmente. Ahora, es bien conocido el amor que siente usted por las artes. ¿Nos podría comentar un poco al respecto, por favor, José? Sin duda. Las artes para mí son el vínculo que une a las comunidades. A través de ellas, el ser humano puede expresarse e identificarse. Es posible que uno se sienta tan atraído a las artes, ya que conforman un conjunto de símbolos y estos fueron uno de los primeros, sino es que el primer medio por el que el hombre conoció y se dio a entender. El arte puede llegar a generar un sentimiento sumamente fuerte de identidad que ningún otro objeto logra. Por lo tanto, el buen uso de estas, tanto en la educación como en la sociedad, puede llegar a lograr grandes cosas por nuestra nación. También quisiera agregar que me parece sumamente importante que se regrese a México la confianza en sus habilidades artísticas, por las cuales siempre se ha caracterizado. Y qué mejor forma de lograr esto que por medio de la educación. Claro, tiene toda la razón. José, ¿qué le parece si damos un corte comercial y regresamos? Claro que sí. No se lo pierdan, continuamos. En el Estado de México, ser buen estudiante sí conviene. Si eres mexiquense y tienes el mejor promedio de tu grupo o de tu escuela, puedes solicitar una laptop, una beca económica o al extranjero. Consulta las bases. Tienes hasta el 15 de junio. Entra a www.edomexinforma.com/educación. Estado de México. Nos comprometimos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y estamos cumpliendo. En 3 años, casi 1 millón de maestros y alumnos de 5º año ya tienen su tablet. ¡Cumplido! Ya operan más de 23,000 escuelas de tiempo completo. ¡Cumplido! Con el programa de la reforma educativa se mejoraron 20,000 planteles. ¡Cumplido! Y se han otorgado 7.8 millones de becas a estudiantes de escuelas públicas. ¡Cumplido! Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Mover a México. Gobierno de la República.
Ok, regresamos y ahora me gustaría tocar otro tema. José, no sé si podías explicarnos un poco más qué implica la educación integral, porque muchas personas en el teléfono preguntan a qué te refieres con ese término. Claro, me refiero al desarrollo de todas las capacidades que tiene un ser humano, es decir, las cognitivas, físicas y afectivas, además de la satisfacción de las exigencias que una persona puede tener en la vida. Comprendo. Ahora, lo que es una educación integral, sin embargo, no entiendo cómo se puede aplicar esta educación en las materias impartidas en la escuela. Por ejemplo, la educación física y la ética, materias que implementé en todas las escuelas en estos primeros años como ministro. Muchos pensarán que son materias de relleno que no tienen un valor curricular importante. No obstante, son igual de importantes que todas las demás materias. En el caso de la educación física, muy pocos saben que el cuerpo también debe ser educado para que tanto cuerpo y mente estén en armonía, evitando que las personas tengan gula. En cuanto a la ética, todos los seres humanos estamos regidos por valores y contamos con una personalidad única. Por este motivo es necesario estar orientados y capacitados para poder decidir adecuadamente. Claro está que con el deporte también se fomenta un buen hábito de higiene, porque eso de sudar y no bañarse creo que no es tan sano para nuestra nariz, jajajaja, ¿verdad? Así que chicos, por favor hagan caso a sus maestros y tomen un baño antes de ir a la escuela y después de la clase de educación física, ¿verdad? Mónica, quisiera agregar algo en la educación ética que se imparte en las escuelas. Por favor, adelante. Las artes son fundamentales en la ética, porque por medio de ellas se llega a la emotividad del mexicano. Este último es importante porque por medio del gusto, el entusiasmo, inspiración y simpatía se puede formar a las personas de una manera integral y sin necesidad de que la relación del maestro y el alumno se vea afectada por imposiciones de conocimiento. Bueno, ya casi estamos a punto de finalizar esta entrevista, pero antes de eso me gustaría saber el papel que considera usted que tienen las emociones en la educación. Por favor, José. Me alegra que pregunte eso, y ya que es algo que hoy en día es muy poco tomado en cuenta. Bueno, para empezar, las emociones son un factor elemental en el actuar del ser humano, y si estas no son educadas o incluidas en la educación, me pregunto yo, ¿cómo se ayudará a que el ser humano mejore? El cambio debe empezar desde el interior, por lo que es importante mostrar al alumno el buen sentir, guiar sus emociones hacia un fin correcto. Vuelvo a lo mismo, lo anterior lo podremos obtener a través de una educación estética, con uso de obras de arte, ya que son en estas y en las experiencias estéticas donde el hombre es capaz de unir la parte emocional con la racional. Muchas gracias, José. Fue un placer tenerlo aquí, compartiéndonos sus ideales que, sin duda, creo yo, tienen como finalidad la mejora de este país. Y el placer fue todo mío. Bueno, nos vemos el siguiente martes. Bonita tarde a todos los que nos escuchan.